Saludos a todos los seguidores de Res Hispánica. Soy José Luis Roldán. Me encuentro en la Gamba Dorada, donde la cerveza está fría, la gamba es exquisita y donde la literatura hoy se viste de armadura con Alfredo Arias, escritor, comisario cultural, para hablar ni más ni menos que de don Íñigo López de Mendoza, también conocido como el Marqués de Santillana. Bueno, Alfredo, ¿qué te parece si hacemos un acercamiento a la figura del Marqués de Santillana a través de la pintura? Sí, es que, pueden correr, que están a tiempo todavía de escapar, porque Marqués de Santillana es mucho marqués. Quería empezar diciendo que estamos en agosto, la Gama Dorada, gracias a la cortesía de Antonio, y agosto es un mes determinante en la vida de don Íñigo López de Mendoza y de la Vega, el Marqués de Santillana. ¿Por qué? Porque nació un 19 de agosto de 1398 en Carrión de los Condes, en Palencia, y también un 8 de agosto de 1445 es cuando le fueron otorgados los títulos de primer Marqués de Santillana y primer Conde del Real de Manzanares por Juan II, en buena medida por haber participado en la batalla decisiva de Olmero, la primera batalla de Olmero, en 1445. Así que se sumaba esos títulos a los de señorío de Mendoza, Ita y Buitrago, pero lo que no podía sospechar el rey, y yo creo que tampoco don Íñigo, fue que aparte de concederle, de otorgarle un título nobiliario, estaba también regalando un título literario, porque realmente, como le conocemos, es como el Marqués de Santillana. Primer Marqués de Castilla, segundo de España, porque primero fue el de Villena, en la corona de Aragón, y este sería el primero de Castilla. Por ponerme un poco en plan marketing, ¿verdad? Podría ser así. ¿Por qué podría resultar atractiva una figura que hace casi medio milenio? Vamos, ¿no? Medio milenio, sí. Medio milenio. Yo creo que por una cosa que nos puede también unir a nosotros, podemos encontrar simpatías y empatías, como se dice ahora, por la fascinación y la curiosidad, por el hambre de saber. Entonces eso es algo que le dominó toda la vida y a tal punto que le podemos considerar como nuestro abuelo en las letras, en cuanto a humanismo, sobre todo, y si es verdad que no es un escritor supremo como Cervantes, pero sí es supremo en el sentido de que ayuda a cambiar una época. O sea, realmente fue un autor necesario, como también lo es Cervantes, ¿no? Y dicho esto, quizá quisiera decir que hay otros dos puntos por los que puede interesarnos. Desde un punto de vista conservador o preservador, que yo prefiero ese término, ya digo, es alguien que va a recuperar lo mejor del pasado, tanto español como europeo, y de la antigüedad clásica hasta el proto-renacentismo. Y en cuanto a, entre comillas, lo progresista, es que es un gran innovador y desde luego introductor de novedades. Y no se puede entender una cosa sin la otra. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, un cantante, David Bowie, decía: estoy abierto a las viejas ideas y a las nuevas. También hay un pasaje evangélico, donde se dice que el escriba del reino de Dios es como el dueño de la casa que saca de su arcón lo viejo y lo nuevo. Y a todo esto hay una frase de Richard Bach, que se lo leyó mucho en la época hippie, el de Juan Salvador Gaviota, en Ilusiones, donde dice que el pecado original consiste en limitar tu ser, no lo cometas. Y desde luego el Marqués de Santillana no cometió nunca el limitar su ser. Fue un hombre que siempre fue abierto a todas las novedades, y en las novedades se incluía lo antiguo, porque para nosotros también es nuevo lo que desconocemos, porque haya pasado hace 1000 años o 500 años, ¿no? Y en ese afán por la novedad va a estar muy destacado el Marqués de Santillana, como vamos a ver. Y ya que me invitas a hablar primeramente de la pintura, uno de los factores, de los vectores de modernidad del Marqués de Santillana es que fue con matices o sin matices, el introductor
del arte flamenco como retrato en la península, gracias al retablo de los Gozos de Santa María, que se pinta antes de 1455 y que por fortuna aún lo podemos ver en el Museo del Prado porque está en depósito y garantía, cedido por los duques del Infantado. Esto empezó en 2022, si no recuerdo mal, o del 2012 al 2022, y luego se ha ido prorrogando. He visto en el BOE que sigue prorrogando un año más. ¿Qué características tiene ese retablo? Pues está las figuras orantes del Marqués de Santillana a la izquierda, de su esposa Catalina a la derecha. En el centro habría una talla de una Virgen y encima hay 12 angelitos con unas filacterias. Cada uno tiene un gozo, una copla dedicada a la Virgen a un momento importante de la vida de la Virgen María. Se sabe que ese retablo lo dejaba el marqués en su codicilo del testamento, que fuera llevado al altar de la capilla mayor de la iglesia de San Salvador de Buitrago de Lozoya, del hospital de San Salvador de Buitrago de Lozoya. Era un hospital para menesterosos, como se decía, una buena obra de caridad. Él era señor de Buitrago, justamente donde el otro día se vio el eclipse. O sea, realmente sí, vamos a ir colocando también afinidades, ¿no? Este retablo tiene tres características muy curiosas. Combina la pintura con la literatura, porque esos globos o bocadillos, que serían el lenguaje de tebeo, filacterias de los ángeles, son coplas escritas por el Marqués de Santillana. Pero es que además contamos con que había una escultura, o sea, combinaba pintura, literatura y escultura. Algo más, ¿cómo está pintado ese cuadro y por quién está pintado? Está pintado por Jorge Inglés, que es un pintor flamenco. ¿Qué es esto del arte flamenco? Pues era la revolución pictórica fundamental que se produce en las primeras décadas del siglo XV en Flandes, en el Ducado de Borgoña, un ducado riquísimo por el comercio, con grandes mecenas o donantes que apoyan este arte. ¿Qué características tiene este arte? Pues tiene dos muy importantes. Se cambia el huevo, la pintura, para mezclar los colores del temple, por el óleo, por el aceite de lino o de linaza, añadiendo resinas. ¿Qué se consigue con ello? Pues que la pintura se tarde un poco en secar. Por lo tanto, se puede corregir encima, se puede crear veladuras, se puede crear efectos de luminosidad, más detalle. Por lo tanto, se puede hacer mejor el retrato, se puede hacer más realista el retrato. Y por supuesto, los nobles y los mercaderes ricos se quieren inmortalizar y que se les reconozca con el tiempo. Y el marqués es el que saca la conclusión de que él quiere también inmortalizarse, no solamente en las letras. Y contrata a Jorge Inglés, que ha sido miniaturista de sus libros, que él también va mandando hacer, que ya hablaremos de ello, y bueno, por eso podemos observar los rasgos que tenía él, unos rasgos de una figura aguileña, un rostro aguileño, pero duro, pero a la vez concentrado, ¿no? Un poco uniendo lo que serían sus ideales, las armas y las letras. Luego otra cosa también interesante, cómo va vestido el marqués. Va a la última moda, a la moda borgoñesa también, que se caracterizaba por prendas muy ricas, hombros anchos, sombreros o chaperones también muy grandes, y el color exquisito por excelencia para la moda borgoñesa era el negro. Ya tenemos aquí dos puntos de innovación. La introducción, por mucho que hubiera también algunos nobles que mandaban traer tablas de Flandes y tal, la introducción del retrato flamenco en nuestra piel de toro. Por otro lado, la moda,
también, ¿no? Y bueno, esa inclinación por lo último, por la novedad. No sé si ya lo... Desde luego, don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, no era un anacoreta, estaba pendiente de las modas también en cuanto a la vestimenta, como has señalado, y lo llamativo es eso, que combinaba, digamos, o tenía como dos dimensiones vitales que compaginaba, ¿no? Que era, por una parte, pues todo lo que tenía que ser un condestable, un caballero, un marqués, de defender sus tierras, sus propiedades, pero a la vez sacaba tiempo para dedicarse a las letras, para dedicarse a las humanidades. Y bueno, precisamente hay alguien que da cuenta de esta doble faceta, que es Fernando de Pulgar, del cual tengo ya aquí su escrito de Claros Varones de Castilla, que es desde luego pues también un buen retablo, un buen conjunto de retratos de, bueno, pues de los varones de la Castilla de Juan II, y donde precisamente Fernando de Pulgar, en Claros Varones de Castilla, dedica unas páginas a hacer, bueno, pues una especie de biografía, de retrato, de perfil de lo que es el marqués de Santillana, y hay una parte donde dice, voy a leerlo porque lo tengo aquí apuntado, una cosa muy interesante, y es que decía Fernando Pulgar del marqués de Santillana, dice: el marqués tenía gran fama y claro renombre en muchos reinos fuera de España, pero reputaba mucho más la estimación entre los sabios que la fama entre los muchos. Es decir, que a pesar de vestir a la última, de ser un marqués, él, desde luego, siempre estuvo muy pendiente de estar, sobre todo, informado, estar a la última en cuanto a las humanidades, ¿no? De ser un hombre dedicado a la verdad, al estudio y a la literatura. Alfredo, ¿qué nos puedes decir sobre esta semblanza literaria de Fernando de Pulgar? La escribe pues años después de la muerte del marqués, eso es verdad. Y completo un poco lo que has dicho, porque igual que vemos el retrato pintado, aquí hace un retrato también físico, aparte de psicológico, ¿no? Y dice: fue hombre de mediana estatura, bien proporcionado en la compostura de sus miembros, hermoso en las facciones de su rostro, de linaje noble castellano y muy antiguo. Era hombre agudo y discreto, y de gran corazón, que ni las grandes cosas le alteraban, ni en las pequeñas le placía entender. Eso es muy ya de estoico, ¿verdad? En la continencia de su persona, en el razonar de su fabla, mostraba ser hombre generoso y magnánimo. Fablaba muy bien y nunca le oían decir palabra que no fuese de notar, quien para doctrina, quien para placer. Era cortés y honrador de todos los que a él venían, especialmente de los hombres de ciencia. Consideraba a sí mismo los hombres y las cosas según su realidad, y no según la opinión. O sea, realmente un tipo con el que daría gusto estar, ¿no? Porque uno se lo imagina serio, pero a la vez con ironía, ¿no? Con cortesía, ¿no? Seguramente, ¿no? Y sobre todo, eso, era, a pesar de ser un gran noble, de dos grandes linajes, Mendoza por parte de padre, de la Vega por parte de madre, pues no era un hombre que mirara por encima del hombro, precisamente, ¿no? O sea que eso lo destacaremos luego en un momento determinado, que va a llamar la atención una cosa en concreto. Y luego hay algo, es decir, sí se dice, sí, bueno, hablar de Borgoña, pues casi todo el mundo la llevaba, claro, porque siempre se intenta un poco rebajar algo tan imponente como el marqués de Santillana. ¿Estamos seguros de eso? Porque ya veremos, hablando un poco de la historia, que él se educa en la corte de Aragón. Realmente estaba, por la cercanía con Italia, en auge el conocimiento del Renacimiento, del primer Renacimiento, ¿no? Entonces él aprende catalán, valenciano, sabe provenzal, italiano. Entonces, y sigue las modas, no solamente de esa corte, sino de Borgoña. Hay unas coplas en 1445, satíricas, que estaban muy de moda entonces, que se llaman las de Ay Panadera, son unas coplas anónimas, que ridiculizan la batalla de Olmedo, esa batalla tan importante en que ya veremos que acaban ya los roces y las guerras entre
Juan II y los Infantes de Aragón, y la Liga de los Infantes de Aragón, donde ganó el bando del rey castellano. Pero vamos, aquí nos dicen que es que los contendientes eran bastante cobardes, o sea, que la sátira es que es la cobardía, ¿no? Pero de los pocos que se salvan es del Marqués de Santillana, al que le refieren como el Marqués. Por lo tanto, si la batalla de Olmedo fue en mayo y el título se lo dan el 8 de agosto, pues será en el otoño cuando se compusiera, ¿no? Y miren lo que dice este autor anónimo con esta coplilla. Con habla, en el momento de las refriegas de la guerra, ¿no? Con habla casi extranjera, armado como francés, el noble nuevo marqués su valiente votoriera, e tan recio acometiera, con los contrarios sin ruego, que vivas llamas de fuego pareció que les pusiera. Nos dice que habla casi como un extranjero y armado como francés. La armadura también sería distinta. O sea, por lo tanto, sí es un señor excepcional. O sea, no era, si esta lo destacan como algo no extravagante, pero sí un poco insólito, es que también él destacaba, vamos a decir, como Avant la lettre, como un dandy, pero algo de ello tenía y le gustaba. Además. Este sería el tercer retrato. Hemos hablado de un retrato pictórico, un retrato literario, una semblanza literaria y hasta un retrato caricaturesco que tampoco le deja tan mal, ¿no? Bueno, y Alfredo, después de estos tres retratos, yo creo que sería conveniente ya entrar en materia y contextualizar al Marqués de Santillana, a don Íñigo López de Mendoza, sobre todo en lo que era la corte de Juan II, pero como tú bien has dicho, al principio, sus primeros años, sobre todo como condestable, como caballero, pues se tienen que ubicar más en las cortes de Aragón, sobre todo con los infantes de Aragón, ¿no? Yo quería preguntarte a continuación, sobre todo por los proverbios que en 1437 redacta el Marqués de Santillana y sobre todo... Sí, lo dedica al príncipe, a Enrique, futuro Enrique IV. Al que será el príncipe Enrique IV, hijo de Juan II, que fundamentalmente para que los espectadores hagan una idea, lo que está haciendo ahí el Marqués de Santillana pues es en un centenar de estrofas pues escribir un poema de educación moral, un poema de educación, yo diría, filosófica, sobre todo con un carácter más bien estoico, ahora a continuación hablaremos de esto, dedicado pues al heredero, al trono que ostenta en ese momento Juan II, que es Enrique IV, y bueno, pues le dedica pues esas 100 estrofas que hacen que, bueno, pues estos proverbios también se conozcan como centiloquio, y que se lo dedica a Enrique IV cuando tiene la tierna edad todavía de solo 12 años, ¿no? Entonces, bueno, Alfredo, ¿qué nos puedes contar sobre el centiloquio o proverbios? Pues yo de los proverbios, yo lo que quiero destacar es lo que dice en el proemio, los proverbios ya como tiene un contenido más filosófico, didáctico, te lo dejo a ti si quieres comentar algo, pero ahí se encuentra la máxima que identifica al Marqués de Santillana, cuando él también se ve que alguien le criticaría, ¿cómo te dedicas a esto? Porque él responde, la ciencia no embota el fierro de la lanza, ni fase floja el espada en la mano del caballero. La ciencia no embota el hierro de la lanza, ni hace floja la espada en la mano de un caballero. Eso también lo encontraremos luego en el Quijote, un poco cambiado, pero lo dice en un momento dado don Alonso Quijano. Por lo tanto, evidentemente Cervantes también le llevó al Marqués de Santillana. Y si quieres dar un poco una visión de los proverbios. Sí. Cuando ya estaba de buenos otra vez con Juan II. Como sí, este estuvo ahí sí, porque bueno, según le conveniera o no, se ponía más del lado de los infantes de Aragón o más del lado de Juan II, ¿no? Pues fíjate que en ese centenar de estrofas de los proverbios, claro, decimos, son unos proverbios de educación moral, de educación filosófica, sobre todo con un carácter estoico que luego más adelante se manifestará también en otro diálogo del que vamos a hablar ahora, que es el famoso Vías contra Fortuna. No obstante, el Marqués de Santillana, esa humildad que decíamos, que mencionabas tú antes, la tiene el propio Marqués de Santillana cuando él reconoce
que estos proverbios y las ideas que contienen no proceden del mismo, no son cosa original, sino que procede de una larga tradición. Tengo aquí una cita de los proverbios donde dice el Marqués de Santillana: tomado todo o la mayor parte de estos proverbios de las doctrinas y amonestaciones de otros, así de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de Virgilio, de Ovidio, de Terencio y de los otros filósofos y poetas, que por luenga vida y sutil inquisición alcanzaron las experiencias y causas de las cosas. Es decir, el propio Marqués está reconociendo que él, bueno, pues conoce una tradición y toda esa sapiencia, todo ese saber acaudalado lo va a incorporar para la educación de un futuro rey, del que es un príncipe, ¿no? También en el proemio que tú mencionabas a los proverbios, él equipara la fama literaria con la fama guerrera. Hay una frase muy bonita donde dice el Marqués de Santillana, dice: cuando Antropos, es decir, una de las tres Moiras, cortare la tela, o el hilo de la vida, no menos délficos que marciales honores y glorias obtengas. Es decir, está poniendo a la misma altura la fama literaria que la fama guerrera, ¿vale? Entonces, ya digo que es un personaje muy interesante el Marqués de Santillana, precisamente por el ejercicio de combinar pues, su condición de caballero con esa condición de erudito, de filósofo, porque naturalmente había filósofos, había humanistas en aquella época como Enrique de Villena, pero esta doble condición no es tan habitual, ¿no? Y de hecho, el propio Fernando de Pulgar, en esta obra que mencionábamos antes, en Los claros varones de Castilla, viene a reseñar precisamente eso, que digamos, esa doble condición, esa doble faceta del Marqués de Santillana. Dice Fernando de Pulgar, dice: tuvo el Marqués en su vida dos notables ejercicios, uno en la disciplina militar, otro en el estudio de la ciencia. Y ni las armas le ocupaban el estudio, ni el estudio le impedía el tiempo para platicar con los caballeros y escuderos de su casa en la forma de las armas necesarias para defender, y cuáles habían de ser para ofender, y cómo se había de herir al enemigo, y en qué manera habían de ser ordenadas las batallas y la disposición de los reales, y cómo se habían de combatir y defender las fortalezas y las otras cosas que requiere el ejercicio de la caballería. Es decir, que por una parte encontramos en estos proverbios pues ese ejercicio de educar al que será un futuro rey, en un ejercicio yo creo que de responsabilidad política del propio Marqués de Santillana, de compromiso político, pero por otra parte también está leccionando al príncipe, le está diciendo: oye, desde luego te tienes que cuidar de los hechos de la guerra, de los hechos de las armas, pero también de todo lo que tiene que ver con la literatura, con las humanidades, porque, como la cita que dabas antes, la ciencia, digamos, no ablanda el hierro de la lanza. Aprovechando que en el Quijote, los discursos de la Edad de Oro, las armas y las letras, hay no sé si os suena esta frase, de haberlo oído hace unos minutos, lo dice don Alonso Quijano, el Quijote, dice: nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza. En el capítulo 18 de primera parte, o sea, es parafraseando la frase del Marqués. Otra cosa es que esa obra didáctica del Marqués de Santillana está dentro de la tradición, que luego también proseguirá, de los escritos a los príncipes, ¿no? Bueno, príncipes también entendidos como los jefes, digamos, del Estado, de la República, lo que sea, ¿no? El reloj de príncipe, de Guevara, o bueno, luego el príncipe de Maquiavelo. Naturalmente, pero el Marqués se adelanta a Maquiavelo. Y además, no aconsejando mentir ni hacer cosas, que es lo que hacen todos los políticos, pero ir por caminos... no, lo que quiere es aconsejar, ser mesurado, ser cultivado, ¿no? También, ¿no? Aparte de valiente, ¿no? De hecho, me vas a permitir, para terminar con la parte de los proverbios, que lea un pasaje en el que Marcelino Menéndez Pelayo, en su antología de poesía de los poetas líricos castellanos, remarca precisamente ese compromiso político con ese ideal de justicia que tenía el Marqués de Santillana. Dice Marcelino Menéndez Pelayo: no siempre hubo perfecta armonía y consecuencia entre lo rígido y lo austero de la doctrina ética y su aplicación a la vida pública. Pero siempre se les ha de agradecer el haber mantenido, aunque fuese de una manera doctrinal y especulativa, un ideal de justicia en medio de las prevaricaciones de aquella edad de hierro.
Y aún puede decirse que la frecuente contemplación de este ideal ético, derivado en parte de la filosofía de la antigüedad y en parte mayor de las enseñanzas cristianas, amansó la nativa fiereza de sus ánimos. Y no solo los hizo cultos, sino magnánimos y generosos, que yo creo que esa era la intención siempre del Marqués de Santillana, ¿no? Sí, y ajenos, permite, termino la cita, ajenos casi siempre a las torpes violencias, a que el desenfreno de las luchas civiles, en tiempos en que todo se fiaba al esfuerzo del propio brazo, precipitaba aún a hombres de tan relevantes y superiores condiciones como don Álvaro de Luna. Sí, ahora hablaremos despellejaremos un poco a don Álvaro de Luna, aunque también merece su consideración. También la virtud, eso es muy ciceroniano, porque él era también muy ciceroniano. O sea, la virtud de... Además hay momentos en que uno le parece estar leyendo a Cicerón en el Marqués, esa especie de humildad, tal, pero bueno, es de considerarse realmente un heredero, ¿no?, de todo lo anterior. Es como... Por eso pienso que, también un poco adelantándome, el Marqués de Santillana crea un grupo de amigos, o concita un grupo de amigos doctos en su biblioteca, una biblioteca la más extensa yo creo que había en la península, y o sea, dicen que solo comparable a algunos humanistas italianos, estamos hablando de ese nivel, donde él no solamente coleccionaba libros o escribía, sino que mandaba a hacer traducciones, tenía gente en Italia, oye, tráeme esto, tal y cual, y debatía sobre ciencia, sobre lo que se acababa de producir, o sobre lo que habían encontrado antiguo, ¿no? Y en eso se ha visto un reflejo privado, pero también muy importante, de aquella labor del Alfonso X, de traductores, de compiladores. No llegamos a esa altura, pero sí que es importantísimo ese foco del Marqués en la progresión de la cultura. Es que me he acordado también de cuando Cicerón elogia al Círculo de Escipión, que también es otro momento importante en la historia cultural. Escipión, cuando se reúne también de poetas para intercambiar poesías, opiniones y cultivarse, ¿no? Son guerreros políticos, pero a veces hombres cultos. Entonces yo lo relaciono con Cicerón también en eso, en loar las amistades cultas y también con Alfonso X en otro nivel, promoviendo la cultura. Lo que es res hispánica. Lo que es res hispánica ahora, ¿no? Con miles de amigos. Habíamos dicho que a continuación seríamos un poco críticos con Álvaro de Luna, naturalmente, porque estamos aquí haciendo un vídeo y digamos... Queda un poco de chisme, hay que dar un poco de chisme. Y exaltando las virtudes del Marqués de Santillana. Pero también tenemos que ser un poco críticos con el propio Menéndez Pelayo, con el propio don Marcelino Menéndez Pelayo, porque en esta antología donde, bueno, pues hace pues yo creo que desde luego el mejor comentario que se ha hecho al Marqués de Santillana, desde luego pues luego se han hecho otros que serán mejores o peores, como por ejemplo el de la Pesa, ¿no? Pero que a fin de cuentas el que más aporta, yo creo que el más definitivo de todos es el de Marcelino Menéndez Pelayo. No obstante, esto no impide que a veces el propio Marcelino Menéndez Pelayo sea injusto con el Marqués de Santillana, porque, por ejemplo, comentando estos proverbios, dice Menéndez Pelayo, dice, el Marqués, con los proverbios, dice, plan no puede decirse que tenga esta obra, puesto que cada capítulo comprende sentencias de diverso género. Es decir, que aquí Marcelino le está criticando al Marqués de Santillana, bueno, pues un cierto caos, un cierto desorden, cuando lo cierto es que si uno va a estos proverbios, a este centenar de estrofas, uno se va a encontrar con que realmente sí hay un orden. Y de hecho, las últimas estrofas están dedicadas respectivamente a la visión de la senectud, a la muerte y a la gloria. Es decir, que sí hay un orden en los proverbios, ¿no? Quizá, bueno, pues Alfredo tiene una teoría bastante interesante sobre por qué a lo mejor en algunos puntos Marcelino Menéndez Pelayo no era muy justo a la hora de valorar... Bueno, tú me lo destacaste y me hizo mucha gracia. Al Marqués de Santillana, sí. Y bueno, pues esa teoría tiene que ver con Álvaro de Luna. Sí. No obstante, yo creo que mejor, en lugar de comentarla ahora, la reservamos para cuando tengamos que hablar... Hacemos un poco de publicidad, entre comillas. Le vamos metiendo gusanillo en el cuerpo para que sepan que vamos a llegar en el a un chisme muy interesante. Un poco más sí.
Y ahora, si te parece, como estábamos hablando de todo el tema de la biblioteca, Sí. pues sería interesante que comentáramos pues, este interés que supone a su vez una influencia que tenía el Marqués de Santillana por los clásicos y por los autores italianos renacentistas, ¿no? Es decir, no solamente era un interés por Dante, por Petrarca y Boccaccio, ¿no? Sino también por muchos otros. Hablando un poco ya de la historia, la biografía del Marqués, cuando es muy joven, bueno, a raíz del Tratado de Tordesillas, Martín el Humano, en la Corona de Aragón, muere sin descendencia. Entonces, su sobrino, político vamos a decir, porque Fernando de Antequera era hijo de Leonor de Aragón, pues se concierta con que la Casa Trastámara castellana entre en la Corona de Aragón. Será el padre de los famosos infantes de Aragón. Y el marqués, muy jovencito, va de paje o ahí ayudante, ¿no? Con otros tantos, y es cuando traba contacto con ni más ni menos que Ausiàs March, Jordi de Sant Jordi y Enrique de Villena, que es mayor que él, ¿no? Entonces ahí se va a empachar de todo lo que esta gente ya conoce y lo va comentando, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de un par de introductores de los proto-renacentistas más importantes de Petrarca y de Dante. Bueno, ya el gran autor barcelonés Bernard Metge, el de los Somni, el sueño, había traducido ya Petrarca en 1388, es una era muy temprana. Es verdad que una obra en latín, pero ya había traducido a Petrarca. Y por otra parte, el Micer Francisco Imperial, que era un joyero que había llegado a Andalucía, también por esos con finales y comienzos del siglo XV, pues introduce a Dante, al menos por influencia, ¿no? En el de Sidra, las siete virtudes, que está incluido en el Cancionero de Baena, o sea, que ya había como acercamientos. Enrique de Villena, que es un gran traductor. La Divina Comedia. De la Divina Comedia, y de la Neira luego también. Entonces, y se hace muy amigo de ellos, a tal punto que no tiene empacho en que para él el mejor poeta, a que le dedica una coronación, es Jordi de Sant Jordi, que cita en valenciano, claro. Para él es el mejor poeta. Entonces, ya vemos que es una persona que no se cierra para nada. El caso es que a la vuelta luego a su Castilla, Guadalajara, pues ya con toda esa influencia, esa inspiración, donde él va leyendo, quiere más. O sea, el hambre de conocer y bueno, en la biblioteca no se sabe cuántos volúmenes tenía. Solo se sabe cuando él testa, pues le dice a su hijo, a Diego Hurtado de Mendoza, que se quede con 100 libros y que el resto los ponga en subasta para obras o lo que caerá o lo que sea, o misas o lo que fuere. Así que no sabemos cuánta cantidad de libros, para la época serían muchos, haría. Entonces escribe el célebre proemio o carta al condestable de Portugal, donde él, para acompañar a sus poemas de juventud, pues realiza la primera páginas de crítica literaria y de historia literaria en España. O sea, otra novedad, otra innovación del Marqués, ¿no? Donde no solamente habla de lo que a él le gustó, de lo antigüedad, o sea, pues de Homero, de Virgilio, de Ovidio, también que él los incluye en lo que llamaríamos el género sublime, siguiendo un poco a Quintiliano. Sí. Solamente son los griegos y los latinos. Eso es lo más. Y luego vendría el género medio o mediocre, donde está ya Petrarca, Dante. Claro, para él es muy grande, nosotros yo creo que lo vemos como una cosa así, ¿no? Petrarca, el Dante, la literatura provenzal, todo lo que tiene que ver con el Dolce Stil Novo también, los poemas famosísimos de el Román de Lagos, ¿no? Por ejemplo, o el libro de la Rosa, que tuvo mucha influencia en las cortes europeas. Aquí, sin embargo, solo se tradujo
al castellano en el siglo XX, a finales, 1980 o por ahí. Y también la Bella Dama sin compasión, la Belle Dame sans merci de Chartier. O sea, vemos que es un tipo que está entre lo muy antiguo, más o menos reciente, lo raro incluso, pero que tiene prestigio. Y de España, pues te habla de la lírica galaico-portuguesa, claro está, y de los autores catalanes, por ejemplo, en lo castellano habla de la Cipreste de Ita. O sea, realmente te está dando una historia de la literatura a unos niveles que a nosotros nos pueden asombrar y autores que desconocemos incluso. Y no te olvides del tercer género, Sí. que es el género que él llama ínfimo. Que es el escrito en las lenguas vulgares, pero que sencillamente no está sujeto coplillas populares. Sí, que no está sujeto a ninguna regla. Claro. ¿no? Que ahora veremos que tiene que, también un rasgo muy moderno, el propio Marqués se contradice luego porque en el fondo le gusta. Eso lo veremos efectivamente, el ínfimo. De todas formas, fíjate que de esos tres géneros, el sublime, el mediocre y el ínfimo, del que más, aunque habla del sublime, pues efectivamente de las obras que están en griego y en latín, del que más se ocupa en ese texto, al que más extensión le dedica, es precisamente al género mediocre, sí. donde despliega un conocimiento vastísimo, sí. pues ya digo, sobre los poetas gallego-portugueses, sobre los castellanos, sobre los aragoneses, tal. De hecho, Menéndez Pelayo llega a decir que este texto del Marqués de Santillana se puede considerar como el primer ensayo de la historia de la literatura española, ¿no? Hasta ese punto llegamos. Claro, todo esto lo puede hacer el Marqués de Santillana precisamente por algo que él poseía, que era un tesoro, y que es lo siguiente por lo que te quiero preguntar, que tiene que ver precisamente con esa biblioteca y ese taller, donde no es que nos tengamos que imaginar al Marqués de Santillana, que bueno, pues tendría pues desde luego una muy bien nutrida biblioteca, sino que era un taller en el sentido de que era un taller de traductores, de copistas, sí. y donde trabajaban bastantes personas. Yo tengo aquí un listado ahora donde mencionaré toda la gente que intervenía. ¿Me permites ya mencionarlo? O sea, adelante. Para que se hagan una idea de lo que era la biblioteca del Marqués de Santillana en Guadalajara, es decir, colaboradores de la biblioteca, su capellán Pedro Díaz de Toledo, su médico Martín González de Lucena, los bachilleres Antón de Zurita, Juan de Salcedo y Alonso de Zamora, su secretario Diego de Burgos, naturalmente, su escudero Martín de Ayala, su agente en Italia, Nuño de Guzmán, que era pues el que en Italia estaba buscando, brujuleando. Sí, efectivamente. Y luego también italianos de allí, como el propio Leonardo Bruni de Arezzo y Pier Cándido de Zembri. ¿Qué autores había en su biblioteca? Pues vamos a dar una panorámica rápida de lo que podía haber allí, ¿no? Es decir, había autores griegos como Homero, Tucídides, Plutarco y Platón. Autores latinos como Cicerón, Séneca, Virgilio, Ovidio, Tito Livio, Lucano, Valerio Máximo o Quintiliano. Italianos como Dante, Petrarca, Boccaccio, Leonardo Bruni, Pier Cándido de Zembrio y Gianoccio Manetti. Pensadores religiosos también, como Orosio, San Agustín, San Basilio y San Juan Crisóstomo. Y también historiadores militares, naturalmente por su condición de marqués, de condestable, como Egidio de Roma, Gil de Zamora, Guido de Le Colone y Honoré Bonet. Tiene una Biblia antigua también. Y hay una cosa, en finales del siglo XIX, el Estado se queda con la biblioteca ducal de Osuna. Entonces ahí estaba incluida lo que quedaba de la biblioteca del Marqués de Santillana. Un historiador, historiador de literatura, Mario Schiff, italiano, pues que está enterado, pues va a la Biblioteca Nacional, que creo que es uno ya está ahí, sigue estando en el depósito esos libros, y empieza a desbrozar y a averiguar cuáles son los libros que pertenecían a la primitiva, a la primitiva biblioteca. Encontró 172 manuscritos, que es todo lo que quedaba,
Entonces, este hombre, es muy famoso su trabajo de 1905, la Biblioteca del Marqués de Santillana, escrito en francés, publicado en francés, y es el que, viendo los escudos de armas, las divisas, que están con lo que se ilustran o iluminan los libros, empieza a hacer averiguaciones y le debemos parte del conocimiento que tenemos de los libros del Marqués, que tenía el Marqués de Santillana, que él no solamente mandaba copiar o iluminar, entre ellos a Jorge Inglés, las letras capitulares, sino que además los vestía con pieles y con unos... eran obras de arte. Realmente mucho dinero empleaba también en la cultura, no solamente para su gusto, sino se dice que Juan de Mena, que era muy amigo suyo, el otro gran poeta de la corte de Juan II, visitaba su biblioteca, trabajaba en la biblioteca. Trabajar quiere decir que estaría leyendo, investigando y tal. Se llevaría algún libro alguna vez. Dámelo, recuerda que tienes. Era un centro de investigación, un centro de estudios, sí. no una biblioteca personal como alguien se puede imaginar hoy en día, que uno tiene pues, sus estanterías con sus libritos de bolsillo y ya está. ¿no? Iban ahí los amigos, claro, pero... No era eso, era algo más, porque además, claro, la industria editorial de aquel entonces no era como la de ahora. Es decir, hoy en día cualquiera puede tener una biblioteca más o menos nutrida. En aquella época tener un libro, además de unos clásicos como estos, era un lujo. Y entonces, desde luego, aunque tú digas que bueno, pues se habían encontrado todavía o se habían conservado 170 manuscritos, es un número muy alto para la época. Para la época, que sería el doble, ponle. Yo, antes de pasar al siguiente punto, me gustaría hacer una pequeña parada en un autor de la biblioteca que es Homero. Ahora que tanto estamos hablando de Homero, precisamente con esa... no sé si llamarla... reinvención de la Odisea. Ya no sé si llamarla adaptación, no sé si llamarle destrozo, que hizo Christopher Nolan de la Odisea. Bueno, ya me despacharé en un artículo en El Imparcial, llegado el momento cuando baje un poco toda esta fiebre, ¿no? Pero bueno, precisamente, claro, yo estos meses, pues antes de acudir a ver la adaptación o destrozo cinematográfico de Christopher Nolan que hace de la Odisea, pues naturalmente dije, bueno, pues me voy a dar el placer de dedicarme pues, un par de meses a releer de nuevo la Ilíada y la Odisea, ¿no? En la canónica y clásica traducción de Luis Segala, ¿no? Y entonces, claro, pues... muy bonita, además. Sí, desde luego. Creo que no hay, sobre todo en lo que se refiere a la Ilíada, el tono épico, la fuerza épica que consigue mantener Luis Segala no la consigue mantener ningún otro traductor. Pero más allá de ese detalle, bueno, pues naturalmente estos meses pues yo he estado muy pendiente de Homero, todo el rato leyendo a Homero y tal. Y claro, me encuentro con que el Marqués de Santillana ya pues también tenía un interés en Homero, ¿no? Y entonces, bueno, pues estuve investigando un poquito sobre exactamente qué ediciones, qué traducciones, cómo llegó al conocimiento del Marqués precisamente las obras de Homero, ¿no? Y entonces sabemos que pues en sus primeros años el Marqués solo conocía el mundo homérico a través de compilaciones, es decir, de pequeñas antologías, resúmenes, de Dares el Frigio y de Dictys el Cretense, así como por una novela de historia de Guido de Le Coloni. La cuestión es que pasan unos cuantos años y entonces él consigue una traducción del italiano al latín de la Ilíada que habían llevado a cabo Leonardo Bruni y Pier Candido de Zembri, que se le había conseguido precisamente Núñez de Guzmán en Italia. Entonces es una traducción que tiene del italiano al latín, pero el Marqués de Santillana no sabe leer en griego y lee en latín, pero con bastantes dificultades. Ya quisiéramos saber el latín que sabía el Marqués de Santillana, porque es un poco mito, pero es verdad que no lo dominaba tanto como el toscano o otra lengua. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que va el Marqués de Santillana y le encarga a su hijo don Pedro, que luego será el cardenal cardenal Mendoza, el que lleva el nombre pues, de uno, yo creo que estaremos de acuerdo, uno de los mejores brandis que tenemos en España. Ahí ha acabado en parte, ¿no? Pues, el prestigio también está en el brandy. Pues precisamente le pide a su hijo don Pedro, cuando su hijo está estudiando en Salamanca, le pide que esa traducción del italiano
del italiano al latín, se la pase del latín al español, al castellano, para poder leer la Ilíada. Y justamente en esa carta que le escribe a su hijo, que está estudiando en Salamanca, el propio Marqués parece que ya va siendo un poco consciente de la importancia y del alcance que tiene ese centro de estudios, esa biblioteca que ha construido. Porque le confiesa a su hijo en esa carta, dice: a ruego e instancia mía, primero que de otro alguno, se han vulgarizado, es decir, se ha llevado a la lengua castellana, en este reino algunos poemas como la Eneida de Virgilio, el libro mayor de las transformaciones de Ovidio, la Metamorfosis, las tragedias de Séneca y muchas otras cosas en que yo me he deleitado hasta este tiempo y me deleito. Es decir, que el Marqués de Santillana, en esa carta que escribe a su hijo ya, está siendo consciente de que, bueno, pues que cuando está pidiendo a su hijo, o está pidiendo a algún bachiller, o está pidiendo a su secretario o algún otro que traduzca obras, que se vulgaricen esas obras, naturalmente el primer beneficiado, porque es el primero que se deleita con ello, es él. Pero eso va a poner toda una cultura clásica al alcance de la Castilla de Juan II en pleno siglo XV. Y pues eso tiene su importancia. Se siente además la fascinación que tiene por esos autores. O sea, y además yo creo que tengo una teoría, una tonteoría, que es que la literatura es un arte siempre de futuro. O sea, uno no escribe para el pasado porque no lo pueden leer. Los contemporáneos no siempre te leen. Escribes para que alguien te lea, hacerte amigo de alguien, cuando uno esté ya criando malvas. O sea, realmente es eso, es que crear lazos de conexión con el futuro. Y eso creo que también de alguna forma debe sentirlo el Marqués, que está fascinado. Yo creo que una cosa que también lo hace moderno es la fascinación. Y además que se nota el deleite. Es que se embebe y se emboba, vamos entre comillas, con todo eso. Y no tiene... Bueno, entre los momentos en que no está guerreando o litigando y tal, se dedica a la lectura y a la escritura. Se escribió muchísimo. O sea, muchísimos decides, versos, cartas, escribió muchísimo. ¿De dónde sacaba el tiempo? Y todo lo que era llevar su palacio, sus tierras. Es increíble, ¿no? La energía de este hombre. Fíjate, Alfredo, el contraste que existe entre el Marqués de Santillana, que tú señalas que efectivamente uno está leyendo al Marqués de Santillana, lee, por ejemplo, esta carta que dedica a su hijo, o lee, pues he hallado este manuscrito, tal, ahora puedo leer a Virgilio, puedo leer a Homero y tal, y entonces uno participa de ese entusiasmo que tiene el Marqués de Santillana, sí, porque va a poder leer a esos clásicos que hasta hace muy poquito no los tenía a su alcance, porque él no podía leer ni en latín, ni en griego, ni en italiano. Vuelvo a lo de antes, él encuentra novedades, aunque en el pasado pues son novedades. Claro, pero fíjate el contraste, porque tiene ese entusiasmo el Marqués de Santillana y más de 500 años después tenemos ya todo traducido, tenemos todo al alcance. No a golpe de billetera, a golpe de clic directamente. Sí, sí. En el móvil podemos, sí, a golpe de clic tenemos cualquier obra de Homero, de Virgilio y tal. Y en cambio, pues yo creo que están más olvidadas que nunca, ¿no? Es que fíjate que, volviendo hacia atrás al tema de la pintura, la revolución del óleo es tan importante, o sea, el detallismo, digamos, el acercamiento a la realidad, que por ejemplo Van Eyck lo hace como nadie, por ejemplo, en 1430, por ahí. Todavía Botticelli, a finales del siglo XV, sigue empleando el temple. Piedad de la Francesca, ¿no? O sea, pero ¿cuándo triunfa realmente, llega a su perfección la pintura? Leonardo da Vinci, óleo, evidentemente. Velázquez, óleo, evidentemente. Pues eso es como, sería parangolable, a mi modo de ver, porque yo soy asistente excesivo, pues también nací en agosto, es que estaríamos hablando de alguien de quien dijeran, oye, ¿sabes que este tipo de Guadalajara y tal fue el primero que se dio cuenta aquí en España de lo bueno que sería aplicar la digitalización o la IA a las imágenes? Es que estamos en esos niveles. O sea, realmente es el que se da cuenta de que, cuidado, esto cambia todo. Entonces estamos también en el lado pictórico también, en alguien que se da cuenta y que se fascina también por eso, y por la moda. O sea, es un hombre del mundo, nunca mejor dicho. Un hombre del mundo que de hecho no tiene ningún reparo en escribir una comedieta
a propósito bueno, de una derrota, que es la derrota de la Casa de Aragón frente a la Armada genovesa en agosto, también en agosto, Sí, de sí. 1435. Es que agosto nos persigue. Agosto parece que nunca ocurre nada, que está todo cerrado y tal, pero en agosto pasan muchas cosas. Pues precisamente en agosto de 1435, como decía, la Casa de Aragón resulta derrotada por la Armada genovesa cerca del Golfo de Gaeta, que está enfrente de la isla de Ponza. Y entonces, en esa isla de Ponza, sitúa a bueno, pues 4 damas, que serían precisamente la reina y tres hijas, 3 esposas de los infantes de Aragón, y donde escribe pues, una comedieta, ¿no? Alfredo, ¿qué nos puedes comentar sobre esta obra? Bueno, él ya había partido peras con los infantes de Aragón. Veía que querían expansionarse hacia Castilla ya en 1428 y tal, y a pesar de ser sus amigos y de incluso haber sido testigo del secuestro del príncipe Juan por parte de Enrique de Aragón, que le hace casar con María de Aragón, claramente, pues él ya se queda, digamos que queda aislado, o sea, no quiere estar ni con unos ni con otros en su territorio. Sí hace luego la incursión, la proeza militar en Huelma con la taifa de Jaén, pero bueno, él dice: yo no quiero estar ni con unos ni con otros, pero sí está separado y distanciado de los infantes de Aragón. Pero ¿qué pasa? Cuando ocurre la batalla de Ponza, que es muy interesante porque Alfonso el Magnánimo quiere ser rey de Nápoles. Entonces va con sus naves y tal, pero va con gente que son o soldados de a pie o gente que no es muy belicosa. Entonces la armada genovesa les para cerca de Ponza, ¿verdad? Y les gana. Entonces el duque de Milán, que es para que trabajan, vamos a decir, Génova, pues le hace prisioneros tanto al Magnánimo como a sus hermanos. Uno puede escapar, pero bueno. Entonces esas noticias llegan y el Marqués de Santillana empieza a escribir la comedieta de Ponza, que el nombre está tomado de la gran Divina Comedia, delante. Pero claro, ¿yo quién soy? Yo puedo hacer una comedieta, no me puedo comparar con el gran Dante, ¿no? Pero curiosamente, gracias a la diplomacia del Magnánimo, desde agosto a diciembre está prisionero, pero convence al duque de Milán de que realmente los peligrosos son los franceses, es la Casa de Anjou, que más les vale contrarrestar la geopolítica. Y entonces, pues sin fianza ni nada, les libera y acaba siendo el Magnánimo rey de Nápoles. Pero antes de que pase eso, el marqués está escribiendo, y lo mejor de todo la comedieta de Ponza son las estrofas donde él narra un poco la batalla naval, que realmente tiene mucha vida, pero es a partir de la estrofa 63, creo. Antes he hablado de pues eso, todos los ejemplos históricos, literarios, claro, toda esa erudición que tiene, ¿no? Y entonces acaba apareciendo la fortuna en que va a augurar que todo va a acabar muy bien y tal. Entonces es la comedieta porque, según el canon clásico, la comedia es algo que empieza mal y acaba bien, igual que la tragedia es algo que empieza bien y acaba mal. Entonces dicen: no, esto va a ser, vamos, la maravilla. Y en parte pues fue así, fue que Alfonso acabó siendo rey de Nápoles, ¿no? La corona de Aragón pues ocupó el sur de Italia gracias a la diplomacia y la inteligencia del Magnánimo, ¿no? De hecho, bueno, me parece que en una carta dirigida, no tengo, Violante de... Sí, se dedica a ella. Es que, le manda la carta y la comedieta. En esa carta le explica precisamente, en el proemio, le explica la diferencia precisamente en lo que él distingue 3 géneros, que sería la comedia, la tragedia y la sátira.
y viene a decir, pues la comedia empieza mal, Sí, pero, eso sigue pero acaba bien, y la tragedia justo lo Por eso es una contrario, ¿no? comedia, aunque la Divina Comedia no es de risa, es que es el sentido clásico de lo que en una oscura selva me encontraba, ¿no? Y del infierno llegas al paraíso, ¿no? Fíjate, hay una estrofa de la comedia de Ponza, la comedieta de Ponza, que también nos puede llamar la atención ahora, ¿no? La gente de España llamaba Aragón, todos Navarra, los de su cuadrilla, en los que guardaban el noble pendón, do era pintada la fogosa silla. Llamaban Mallorca, Cerdeña, Sicilia, Córcega, Sesa, Salerno de Taranto, y todos ferían pospuesto el espanto, así virilmente que era maravilla. O sea, que ellos tenían esta gente de España, pues como la península, como una cosa algo supranacional, porque entendían que había reinos dentro, pero que no era algo ajeno en absoluto, ¿no? O extraño. Después de la comedieta llegamos a esa obra que, bueno, pues yo creo que es la que más nos ha ocupado, que es el famoso poema, diálogo filosófico titulado Vías contra Fortuna. Son 180 coplas de arte menor. Que a Menéndez Pelayo no le gustó demasiado cómo trataba Marqués al pobre Álvaro de Luna, ¿no? Que una vez degollado, encima... Pues sí, bueno, eso sobre todo en unas coplas que escribió contra el propio Álvaro de Luna, también, y luego sí. en el doctrinal de privados, ¿no? Pero, es verdad. Es que sí, ¿Ven lo que pasa con el Marqués? Entonces, si te parece, Alfredo, pero precisamente tiene que ver con Álvaro de Luna, el Vías contra Fortuna, porque sí, escribe precisamente el Marqués de Santillana este poema filosófico para alguien que ha sido perjudicado precisamente por Álvaro de Luna. Vale. Cuéntanos, Alfredo. Había que decir que Álvaro de Luna es la pegatina del rey Juan II. Desde que Juan II tiene 3 años ya está ahí Álvaro de Luna, que empieza como paje de él y que duerme en su habitación. De Luna tiene 18 años y el pequeño pues tiene 3, 4. No se va a despegar en toda la vida. Realmente Juan II no nació para ser rey. Juan II de Trastámara, cuando entrega su alma, antes dice aquello de más me hubiera gustado ser hijo de labriego o fraile del abrojo, o sea, franciscano, que ser rey de Castilla. O sea, él dejaba que gobernara Álvaro de Luna, privado. Que yo firmo lo que me entregue y me dedico pues era un hombre culto, pues a comer, a leer y tal, ¿no? Entonces, ya en los últimos años del dominio que llama Menéndez Pelayo el reinado de Álvaro de Luna, pues yo creo que empiezan a entrar paranoias. Tiene muchos enemigos, ya veremos. Entonces, por ejemplo, hace matar al contable, le tiran desde un tejado, y como él sospecha que hay otra vez una liga de los nobles levantiscos contra él, para un escarmiento, confisca el castillo del conde de Alba, que es primo del Marqués de Santillana, primer conde de Alba, y le mete en prisión. Entonces, claro, Marqués dice, le pide el conde de Alba al Marqués que le envíe unos libros suyos para entretenerse, pero lejos de hacer eso, lo que hace Íñigo López de Mendoza es una invención, ¿verdad? Que te voy a dejar a ti que lo sigas un poco, para que sepa sufrir los momentos en que no tiene nada ahí. Que luego también, vamos a decir luego, que tampoco estaba tan mal el conde de Alba, pero bueno. Fueron 6 años precisamente de encarcelamiento precisamente de este, que era primo, o sea, era un amigo íntimo, pero también era primo suyo, el conde de Alba. Sí, que todos estaban interrelacionados. Estaban todos emparentados entre sí, ¿no? A fin de cuentas. Claro, Vías contra Fortuna. Fortuna simboliza la suerte, ¿no? La sucesión de acontecimientos, pero lo de Vías, ¿de dónde procede? Bueno, pues Vías se refiere a Vías de Priene, que es uno de los famosos 7 sabios de Grecia, ¿no? Bien, fundamentalmente Vías de Priene
lo que hace es, digamos, simbolizar pues, un personaje con una moral claramente estoica, senequista. Claro, Que en aquel tiempo no, pero sí es verdad que él prefigura un poco Vías ese estilo de vida, ¿no? Claro, precisamente para mandarle ese mensaje al conde de Alba, ¿no? El marqués de Santillana, aguanta, resiste, resígnate y no dejes que estos acontecimientos pues te venzan, ¿no? Construye una muralla y, digamos, resiste en tu interior. Ahora bien, cabe preguntarse por qué elige el nombre de Vías, pudiendo elegir el nombre de Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, es decir, ¿por qué no titula... Cicerón incluso, vamos. Cicerón también, ¿no? Es decir, ¿por qué no titula esta obra, en lugar de titularla Vías contra Fortuna, ¿por qué no la titula Séneca contra Fortuna? O Marco Aurelio, o se inventa un nombre directamente. Bueno, pues parece que eligió el nombre de Vías por dos razones. En primer lugar, porque el marqués de Santillana tuvo noticia de los 7 sabios de Grecia a través de Diógenes Laercio. Diógenes Laercio, el historiador romano, no confundir con Diógenes de Sinope, el filósofo cínico, ¿vale? Esto siempre se lo digo yo, perdona que incurra ahora en deformación profesional, pero como profesor de filosofía, pues siempre les pido a mis alumnos, por favor, no confundáis a Diógenes de Sinope, el del barril, con Diógenes Laercio, que es el historiador que, digamos, elabora esa obra tan importante, esa historia de la filosofía, que es Vida, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que el propio marqués de Santillana tiene acceso a esa obra. Fíjate, tiene acceso a la obra de Diógenes Laercio a través de una especie de refundido, de antología, que hace un inglés del siglo XIV, que es Walter Burley, en una obra escrita en latín, que el título sería De Vita et Moribus Philosophorum, es decir, sobre la vida y las costumbres de los filósofos, que ya el título es bastante parecido al de Diógenes Laercio, y entonces ahí tiene noticia, precisamente, de Vías de Priene. Entonces, ¿por qué elige a este personaje? Claro, lo elige primero, pues porque, como acabamos de mostrar, lo ha conocido, ¿no? Lo ha conocido a través, ya digo, pues de esa inmensa... ¿Quién se lo recomendaría? Igual Enrique de Villena. A saber, ¿no? Entonces, claro, primero lo puede elegir porque lo conoce. Ahora bien, ¿qué ventaja tiene Vías de Priene, uno de los 7 sabios, uno de los más antiguos, al cual, por cierto, se le atribuye una frase que ahora la citaré? ¿Por qué le elige frente a Séneca, Marco Aurelio, Cicerón, Epicteto? Bueno, pues precisamente por la distancia histórica, precisamente por la lejanía, porque esa distancia que hay todavía mayor de Vías de Priene frente a un Séneca o a un Epicteto, le permite precisamente al marqués de Santillana convertir a Vías en algo más que un personaje histórico que vaya a formular su propia filosofía, su propio pensamiento, de tal forma que el propio Vías de Priene, aunque pertenece pues siglo V, siglo VI antes de Cristo, está Vías de Priene mencionando la filosofía de Séneca, la de Cicerón. Es decir, que el arco temporal, es decir, la trayectoria biográfica de Vías de Priene, digamos, no condiciona el conocimiento histórico que tiene ese personaje. De hecho, es un alter ego del propio Íñigo López de Mendoza. Claro, está claro. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, es, a fin de cuentas, como si te encuentras pues, como a un escritor que está, qué sé yo, utilizando a un personaje al que le llama Descartes, y este Descartes pues resulta que está explicando la filosofía de Spinoza, la filosofía de Kant o incluso la filosofía de Ortega y Gasset, ¿no? Entonces, por eso que no está acotado en ese sentido, ¿no? Y también elige, yo creo que por otro motivo, porque la máxima que se le atribuye a Vías de Priene es la siguiente: todos mis bienes los llevo conmigo. La leyenda, a través de, bueno, sobre todo de Diógenes Laercio, atribuye esta sentencia a Vías de Priene después de que él tuviera que marcharse de esta ciudad por la conquista que estaba haciendo de toda Jonia Ciro el Grande.
Entonces, Los persas pues, estaban ahí. claro, los persas, ¿no? La invasión persa que desplaza esos grupos jónicos hasta luego lo que es el Asia Menor, ¿no? Es decir, el sur de Italia y la Magna Grecia, ¿no? De donde surgirá la fecunda escuela pitagórica, ¿no? Entonces, claro... Y que por humildad se llaman filósofos y no sabios. Eso precisamente también lo recoge Cicerón, y eso precisamente eso siempre se lo leo yo a mis alumnos de filosofía al comienzo del curso. Pero bueno, no me quiero poner ahora en un modo profesor que todavía falta un poco para que empiece el curso. Entonces, estábamos hablando de Vías de Priene. Claro, es un personaje que lo que nos cuenta Diógenes Laercio es que cuando todos tienen que abandonar su ciudad por la invasión persa, él no se lleva nada consigo. No se lleva ninguna riqueza, nada. Dice, ni ningún mueble, ni nada. todas las riquezas las llevo conmigo. ¿Qué es fundamentalmente? Su virtud, sus virtudes. Y entonces, Vías de Priene representa precisamente ese ideal estoico de que el fin supremo de una vida es precisamente la virtud, lo que uno puede llevar consigo. Ahora bien, dejando ya apartada la cuestión de por qué elige a Vías de Priene, ¿qué tipo de filosofía estoica, yo me pregunté, qué tipo de filosofía estoica desarrolla el Marqués de Santillana a través de Vías de Priene en este diálogo de Vías contra Fortuna? Porque puede formular una filosofía estoica de carácter generalista, pero bueno, pues puede poner más el acento pues a lo mejor en Cicerón, en Séneca, en Epicteto, en Marco Aurelio, ¿no? Y sobre todo es muy senequista. Claro, ¿cómo accedió el Marqués de Santillana a las obras de Séneca? Pues fundamentalmente a través de un personaje que a lo mejor pues, merece que hagamos otro vídeo otro día aquí, que es Alonso de Cartagena, el obispo de Burgos. Alonso de Cartagena, el obispo de Burgos, es el que el que hace las primeras traducciones en el siglo XV del latín directamente al castellano para un Juan II todavía bastante joven. Que llegó a ser consejero de Juan II, además, sí. Y tiene mucho que ver con la idea que tiene Juan II de animar a sus caballeros a ser cultos también. O sea, seguro que tiene mucho que ver con eso. Y donde precisamente pues, Alonso de Cartagena traduce las principales obras de Séneca. Paradójicamente, no traduce las cartas a Lucilio. Las cartas a Lucilio, fíjate, por lo que estuve investigando, de todas las cartas a Lucilio, pues realmente hasta la mitad del siglo XVI, es decir, ya mucho pasado el Marqués de Santillana, solamente se disponía de una traducción castellana que procedía a su vez de una traducción italiana, de a su vez una traducción del francés antiguo, de una selección de epístolas de Séneca a Lucilio, ¿no? Entonces, fundamentalmente lo que traduce Alonso de Cartagena son otras obras que no sean las cartas a Lucilio, pues como por ejemplo el famoso sobre el destino o sobre la providencia, como ellos lo titulan. Claro, yo creo que no fue casual o no fue deliberado o accidental, podríamos decir, que el Marqués de Santillana eligiera precisamente a Séneca sobre otros estoicos. Yo creo que eligió a Séneca precisamente como mejor representante del estoicismo y digamos, se nutrió de la filosofía estoica a partir de Séneca, porque era el filósofo, de todos los filósofos estoicos, era el que más se estaba divulgando en la época del Marqués de Santillana. ¿Y esto, por qué se estaba divulgando tanto el Séneca en aquella época? Bueno, pues tiene que ver precisamente con que Pedro de Luna, es decir, Benedicto, el antipapa Benedicto XIII, en 1407 se lleva de la biblioteca de los papas en Aviñón hasta Peñíscola, se lleva, tengo por aquí apuntada la cifra, sí, 24 códices con un centenar de escritos de Séneca. Toma. ¿Y qué ocurre? Que cuando muere Pedro de Luna, pues esos 24 códices con un centenar de escritos de Séneca se empiezan a vender, digamos, se empiezan a dispersar por toda la península, y entonces precisamente muchos de estos debieron de llegar a manos del propio Alonso de Cartagena, el cual los empieza a traducir y, claro, ya están a la disposición del Marqués de Santillana. Pero es que no es solamente todas estas razones, sino que además, ¿por qué es mejor Séneca que Epicteto, por ejemplo? Pues por una razón, porque Séneca es de los nuestros. Claro, cordobés. Claro, es decir, fíjate, el propio Alonso de Cartagena
en la traducción que hace de sobre la providencia de Séneca, en esas notas marginales que hace, dice Alonso de Cartagena: Séneca es nuestro natural y nacido en nuestros reinos. Fíjate lo que está diciendo de Séneca. Y eso, a pesar de que, claro, al propio Alonso de Cartagena, obispo de Burgos, no lo olvidemos, tiene que ir haciendo correcciones marginales, precisamente en los márgenes, a ciertas ideas estoicas de Séneca que se, digamos, enfrentaban, que entraban en conflicto con la doctrina cristiana. Por ejemplo, cuando Séneca habla del suicidio, cuando Séneca habla de la predestinación de todo, de tal forma que no hay libre albedrío, que no hay libertad, pues naturalmente ahí Alonso de Cartagena, el obispo de Burgos, tiene que entrar y hacer matizaciones, tiene que hacer correcciones. Hombre, es que estamos en una época en que te podrían quemar una biblioteca, que es lo que le pasó a Enrique de Villena, por dedicarse también a la astrología, a la magia, a la nigromancia. Evidentemente estamos todavía en un fiel muy delicado. Fíjate, tengo aquí unas estrofas de Vías contra Fortuna, por ejemplo, la alusión a la célebre frase de llevo todo conmigo, porque ya que le dice su primo, que no tengo nada aquí, tal, dice, bueno, pues si tú ya tienes todo dentro, tu virtud, tus recuerdos, lo que has visto, vivido, leído, ¿no? Esto es un diálogo entre Vías contra Fortuna. Fortuna es un ser alegórico que está muy en boga en la Edad Media, sobre todo a partir de la tremenda mortandad de la peste negra del siglo XIV, ¿no? Y entonces ven que están todos sujetos a lo voluble, ¿no? Realmente, ¿no? Por eso tanta importancia y tanto interés en la fortuna, que luego se va a repetir en el barroco. El barroco también es lo inestable y también vuelve la fortuna a tener fuerte protagonismo. Pero sin embargo, Vías pues habla con cierta chulería, con fortuna, que no me puedes amenazar, ¿no? Porque sí, puedes amenazar con quitarme a mi mujer, a mis hijos, a que padezca destierro, enfermedades, cárcel, claro. Pero el bien supremo, la virtud, lo tengo conmigo. Aquí dice, por ejemplo, tu ciudad faré robar, que será puesta a su mano, de mal príncipe tirano, alusión a la Luna. Y dice, poco me puedes dañar, mis bienes llevo conmigo, no me enculo, no me importa, no me preocupo. Y luego hay una cosa, hay una estrofa que a mí me hace especial, me provoca especial interés, porque habla de la cadena. El que está libre está fuera de la cadena. Evidentemente no está ligado a nada, pero podemos leerlo con el sentido moderno de la cadena de hoy día. Verás, en todas partes se falla lo poco con poca pena. Yo soy fuera de cadena, e non temo de batalla. Es un hombre que estaba fuera de la cadena, era un fuera de serie. Claro, está fuera de la cadena de producción, es un fuera de serie, ¿no? Y me hizo gracia el leerlo con el sentido moderno de la cadena. De considerarse, bueno, pues un outsider, ¿no? Sí, un outsider, sí, totalmente. Precisamente esos pasajes que has leído antes de que, bueno, pues el bien supremo lo tengo conmigo mismo, esto precisamente es una de las cosas que no le van a gustar mucho a Alonso de Cartagena y a Juan de Lucena. Porque claro, el cristianismo que te dice el bien supremo es la bienaventuranza, la contemplación de Dios. Y claro, el estoicismo te dice una cosa diferente, no es tanto la contemplación de Dios, sino que tengas la virtud contigo mismo, ¿no? Entonces, precisamente esto va a generar también ciertos rechazos, ¿no? Ya digo, pues en Alonso de Cartagena, en Juan de Lucena, y desde luego, ya digo, es una obra muy, muy interesante porque te encuentras con que es un poema, es un diálogo de carácter filosófico que escribe el Marqués de Santillana para un primo y un amigo íntimo, como es el Conde de Alba, que está en la cárcel, y donde resulta pues, que ese personaje pues, tan chulesco frente a la fortuna pues, es uno de los 7 sabios de Grecia, de los cuales pues, ya tenía noticia el propio Marqués de Santillana en pleno siglo XV a través de una traducción ahí perdida de un inglés, mediando ahí Diógenes de Laercio y tal. Y además que no elige a San Agustín, elige a un sabio de Grecia, ¿no? Y encima pone en boca de Vías la doctrina estoica, que es, insisto, pues que tiene sus divergencias, sus choques con el cristianismo, y encima no toma el estoicismo de Epicteto, de Marco Aurelio, sino que toma
el de Séneca, gracias, pues eso, ya digo, a esa labor del Papa Pedro de Luna y de Alonso de Cartagena, pero también porque el propio Marqués y muchos otros ven en Séneca a un compatriota. Es que es una época que es justamente un parteaguas entre la Baja Edad Media y el Renacimiento. Y el Marqués es protagonista fundamental de ese momento, ¿no? Bueno, pero hay una cosa, sí. Parece ser que no estaba tan mal el primo, porque sí, es verdad que estaba, vamos a decir, en arresto domiciliario en el Alcázar de Segovia. Estaba bajo custodia de Enrique, del príncipe Enrique, y podía estar por las estancias, no podía salir, pero vamos, que tampoco estaba en una mazmorra, al parecer, ¿no? Como nos podríamos imaginar. Eso quiere decir que también el poder de Álvaro de Luna estaba decayendo, porque si no, sí deberíamos ser una mazmorra. Que yo creo que todavía se conservan algunos restos de mazmorra en el Alcázar, en la parte baja, se pueden ver. Pero no tenía cierta, pues, incómodo porque no podía seguir ahí, pero estaba bajo la custodia, al parecer, del príncipe Enrique, tipo también culto. Hablando de Álvaro de Luna, vamos a meternos ya un poco en el salseo que tú decías. Al chisme del, interesantísimo, desde luego, del Marqués de Santillana contra Álvaro de Luna, ¿no? ¿Cuáles son los escritos si uno se pregunta cuáles son los escritos de referencia para conocer mejor este conflicto que existía entre el Marqués de Santillana y Álvaro de Luna, pues uno debería acudir en orden cronológico, yo creo que la primera de todas, a una poesía que se titula El favor de Hércules contra Fortuna, donde ella de una forma muy alegórica, muy taimada, muy disimulada, le está pidiendo, ya el Marqués de Santillana, Juan II, le está pidiendo, oye, limita el poder de tu válido porque se está excediendo, ¿no? Después, cuando ya consiguen, después del golpe, de esa especie de golpe de Estado que da en Záfraga, Álvaro de Luna, y entonces le detienen, escribe el Marqués de Santillana unas coplas contra Álvaro de Luna. Y entonces ahí, cuando ya está encarcelado, pero todavía no es seguro que le vayan a sentenciar a muerte o que se vaya a librar de la pena, el Marqués de Santillana comienza las coplas contra Álvaro de Luna con estos dos versos que yo creo que se gastan bastante mala leche, porque dice: de tu resplandor, oh luna, te ha privado la fortuna. Y luego, finalmente, pues una vez que ya han sentenciado, ya le han llevado al cadalso de Valladolid en 1452, ya de una forma más serena escribe el tercer texto contra don Álvaro de Luna, el Marqués de Santillana, que es el famoso Doctrinal de Privados. Que es el que yo confundí con Vías contra Fortuna hace un rato. Que hay, bueno, el Marqués de Santillana parece que redime un poco a Álvaro de Luna porque le abre, en algunos versos parece como que le abre un poco la puerta a que, bueno, pues que se redima y que alcance la salvación eterna, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Alfredo, sobre todas estas cosas del Marqués y Álvaro de Luna? Bueno, hay un problema. Álvaro de Luna, quiero recordar que en Manuel Pelayo, tú me lo comentabas, me lo recordabas, dice que sí, que el Marqués de Santillana tiene una fama de bueno, pero después como se ensaña con don Álvaro una vez muerto, que si él era tan bueno como serían el resto, ¿no? Tengo aquí el pasaje, si me permites. Sí, por favor. Lo voy a leer. Sí. Dice Marcelino Menéndez Pelayo: el Doctrinal de Privados tiene sin duda acentos de los más enérgicos que pueden encontrarse en la poesía castellana del siglo XV. Pero si el poeta salió bien librado, no se confirmó mucho por esta vez aquella reputación suya de manso, benévolo y humano, cualidades que tanto encarecen en el Marqués de Santillana a sus contemporáneos. Y exclama don Marcelino: ¿cómo serían los restantes, puesto que él parece haber sido el hombre de mejores entrañas entre cuantos entonces intervenían en los negocios de la República? Fíjate que de Álvaro de Luna, hasta en el barroco hay una obra de Mira la Amezcua, donde no le pone tan mal, es como próspera y adversa fortuna de Álvaro de Luna, y realmente era un tipo con muchas galas. Vamos a ver, escribió un libro, el libro de las virtuosas y claras mujeres, en 1446.
realmente estamos hablando de un tipo refinado, además que se ponía en la línea antimisógina que seguía, por ejemplo, a Rodríguez de Padrón. Hablaríamos de del origen del asunto en el Román de la Rosa, en el segundo autor, pero lo llevaría muy lejos. Pero realmente, ¿por qué es tan malquerido por Marqués de Santillana? Bueno, es que no es que es una némesis personal, es que él estaba contra todos los nobles y todos los nobles estaban contra él. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa por lo siguiente. En la segunda mitad del siglo XIV, 1300, no sé si 66 o por ahí, es cuando se produce la guerra entre Enrique II y Pedro I. Pedro I de Castilla contra su hermanastro Enrique II. En esa guerra pues acaba ganando Enrique II, que era el hijo bastardo, y empieza con él la Casa de Trastámara. Todos los que han apoyado a Enrique II, pues que son señores de la zona, entre ellos los Mendoza, pues son, por supuesto, el agradecimiento del rico en ellos es pues más tierras, títulos y tal, ¿no? Entonces es una nobleza que se convierte en la nobleza oligárquica de la corte, de los reyes de Trastámara. Pues no hay ningún problema, ¿no? Hasta que llega un meteorito que se llama Álvaro de Luna. Entonces todo se rompe, destroza todo ese tablero de los nobles, más o menos, pues, en el consejo y otras cosas, pues, no manejaban, pero sí condicionaban a veces un poco al rey de turno. ¿Pero qué pasa con este señor? Pues Álvaro de Luna resulta que sí es hijo de realmente de alguien importante, un noble, Álvaro Martínez de Luna, de la nobleza aragonesa, que se afincado en Castilla, pero su madre no es una condesa, una duquesa, es una señora pues humilde, la mujer del alcalde de Cañete, que se llama María Fernández de Jarán. Hombre, vamos a ver, esto imagínate a los nobles, lo sentiría demasiado bien. Pues sí es verdad que Enrique II de Trastámara era producto de las andanzas del rey con una noble, pero con una noble, con Leonor de Guzmán. Entonces, claro, no tiene nada que ver con que de repente aparezca este sujeto que tiene, pues eso, sí, por un lado un gran prestigio, pero por otro una señora corriente y moliente. Bueno, lo que pasa es que este hombre debió ser, eso sí merece una película y una serie, o sea, inteligente hasta decir ya, estratega lo mismo, encantador como él solo, manipulador como él solo. Entonces, desde... Perdona, sigues hablando de Álvaro de Luna, ¿no? Sí, Álvaro de Luna. Vale, es que hoy que estabas hablando de cierto político actual. No, es este además era muy leído. Ah, bueno. Entonces bueno, sé que cuando era huérfano de padre, pues su tío, su tío Juan Martínez de Luna, le empieza a instruir como caballero. Luego otro tío, Pedro de Luna, arzobispo de Toledo, pues ese que va a introducirle en la corte. También hablamos de que el Papa Benedicto XIII, que también es tío abuelo suyo, le cambia el nombre de Pedro por Álvaro. Y entonces, bueno, se introdujo en la corte como paje del príncipe Juan, que tiene 2 añitos. Y ya dije antes que ya va a dormir con él, va a estar pegado a él, que hasta se dijeron cosas un poco raras entre ambos con el tiempo, ¿no? Aunque lo más que decían es que la había hechizado a Juan II. Entonces, como realmente quien gobernaba era Álvaro de Luna, que realmente hacía y deshacía, pues ahora ese territorio pues se lo quedaba. Los nobles que antes tenían digamos, el papel protagonista para un poco manejar al rey, eran sustituidos por un solo señor, que encima venía de donde venía, por un lado, ¿no? Entonces se convirtió en el gran enemigo. Es curioso cómo es verdad que ayuda a escapar
a Juan II con 14 años, cuando le casan con María de Aragón, cuando le secuestran, él muy absolutamente ayuda a escapar a Juan II. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la batalla de Olmedo, que es cuando ya el marqués de Santillana accede a ayudar a su señor natural y es fundamental en la victoria contra los infantes de Aragón, que por eso ya recordamos, le concede los títulos de marqués de Santillana y primer conde del Real de Manzanares, pues me estoy perdiendo. Pero bueno, en fin. Sí, bueno, y precisamente ahí también me parece que al propio Álvaro de Luna, maestre de Sí, Santiago. es que claro, era el condestable, era el jefe del ejército y Marqués de Santillana se vio obligado a luchar junto con su mayor enemigo, no solamente de él, sino de la nobleza en general, contra sus antiguos amigos. Bueno, así es la política, ¿no? Por eso cuando acabó eso dijo, ya me retiro a Guadalajara y me olvido de todo y ya está. Y en esos últimos años, Álvaro de Luna, que ya empieza su declive, pues aparte de las paranoias ocurre algo. Fallece María de Aragón, la reina. Y entonces, bueno, pues hay que buscarle una mujer al rey. Y él le busca a la consorte, que va a ser Isabel de Portugal, la futura madre de Isabel la Católica. Y se lo dice al Juan II a comienzos de año, oye, te vas a casar con Isabel de Portugal. Ah, vale. O sea, él manejaba todo, hasta ese punto ni le consultaba, ya está. Sí, como Pedro por su casa, hacía y deshacía. No hay ningún problema. O sea, oye, que dentro de 3 meses te casas con Isabel de Portugal. Dime qué hora para que no estés de caza o mirando el reloj de pulsera, claro. Sí. ¿Cómo no? Entonces, claro, el libro que antes mencioné, de las virtuosas y claras mujeres, escrito en 1446, que parece ser que le ayudó a escribirlo Juan de Mena, que realmente eran, pues realmente se reconocían. Juan de Mena era amigo, por así decir, de Álvaro de Luna, y sin embargo era amigo de Marqués de Santillana, para que veamos que se podía ser, tú no eres amigo, pues tú eres amigo de este, pues yo no te trato, no. Esto tenía otro tipo de sentido de la amistad. ¿Qué pasa? Hablamos de que la escribe, o termina de escribirlo en 1446. María de Aragón había muerto un año antes. El rey se casa con Isabel de Portugal en 1447. María de Aragón había sido receptora del libro de Diego de Valera, Defensas de las virtuosas mujeres. O sea, van por ese estilo de buscar ejemplos en la historia de grandes mujeres, heroínas, santas, importantes, tal y cual, ¿no? Y que siguen la obra de Rodríguez de Padrón, Triunfo de las Donas, que también dedicó a María de Aragón. Por eso María de Aragón también induce a Valera a escribir ese libro. Entonces dice Álvaro de Luna, vale, pues yo voy a escribir algo parecido para regalarse, esto me lo invento yo, de película, para dárselo a Isabel de Portugal para que vea que yo sigo la línea, y soy feminista con la letra y tal. No le sirvió de mucho, porque era también una señora muy inteligente, que cuando vio que realmente quien rellenaba era el valido y que estaba ya un poco el hombre descontrolado, pues trata con algunos nobles, entre ellos Marqués de Santillana, pues para llevarlo al cadalso, que al final es lo que hace, en 1453, pocos años después. Y uno de los argumentos es la hechicería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, todavía Álvaro de Luna, cuando es preso, no cree que su amigo, casi su sobrino, pues le va a ayudar. Pero ahí Juan II, lo que diga ella. Y parece ser que murió con mucha entereza Álvaro de Luna, tal como lo refleja, por ejemplo, Villaramezcua. Entonces, eso es el chisme, un poco, por lo que tanto, no me extraña que Menéndez Pelayo le romantizara un poco, porque la verdad que hay que reconocerle un valor y un carácter a Álvaro de Luna
a enfrentarse a toda la nobleza, sabiéndose él que tampoco era un noble puro, pero por eso mismo era más rey que él, más rey que el rey. El rey era una corona sin rey y él era un rey sin corona. Entonces es un hombre que yo le tengo cierto respeto, ¿no? Porque a pesar de todo hay que reconocerle que estuvo en contra de todos. Y todos en contra de él y al final pues lo pudieron quitar de en medio. Por eso, aquí vamos a leer un par de estrofas del doctrinal de privados, un par de cosillas nada más, porque además, como tú dices, acaba dándole la consideración de que puede salvarse, porque el propio muerto pues dice, yo hice esto, pero confío en tal. Y se pone como ejemplo para que vean lo malo que es ser tan avaricioso y codicioso y mendaz, y lo que tienen que hacer es pues no hacer lo que él. De hecho, este texto, fíjate, ahora que lo estabas comentando, es mucho más, o por lo menos es más cristiano que el Vías contra Fortuna. Sí. Tiene más esa piedad cristiana, ¿no? De, bueno, pues tú como cualquier otro criatura, como cualquier otro hijo de Dios, pues tú Álvaro Luna, aunque te deteste, estoy hermanado contigo porque ambos pues estamos manchados por el pecado capital, ¿no? Y entonces, bueno, ambos tenemos digamos, la posibilidad de redimirnos, ¿no? Cosa que, bueno, pues en el Vías contra Fortuna, pues no resulta tan cristiano. Más pagano que cristiano. Sí. Pero, por ejemplo, fíjate estas dos estrofas que voy a leer del Doctrinario de Privados, donde habla el propio Álvaro de Luna una vez que ha sido degollado, que era la forma en que un noble podía ser privado de la vida, ¿no? Entonces dice, abrid vuestros ojos, gentíos, mirad a mí, cuanto vistes, cuanto vi, fantasmas fueron y antojos, con trabajos, con enojos, usurpé tal señoría, casi fue, non era mía, más indebidos despojos. Y aquí, ¿qué se fizo la moneda que guardé para mis daños? Tantos tiempos, tantos años, platas, joyas, oro sera, que de todo no me queda, sino este cadalso, mundo malo, mundo falso, no es quien contigo pueda. ¿Te suena lo de qué se fizo la moneda? ¿Qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón. Suena a Jorge Manrique, que es algo posterior. Y aquí lo he traído para que veas cómo hablaba el amigo Manrique, el de las coplas a la muerte de su padre. Lo tendré por aquí escondido. Aquí está. Es el tópico del Ubisum, dónde están, qué se hizo. Pero fíjate, hombre, claro, ya hablamos de una generación posteriores, ¿no? Rafael Lapesa, de hecho, en el texto, vamos, en esta obra magnífica que tienes sobre la obra literaria del Marqués de Santillana, hacia el final de este libro, precisamente habla de los ecos, de las reminiscencias que hay del Marqués de Santillana en Manrique, precisamente. Cuando secuestran los infantes de Aragón, entre comillas, secuestran a Juan II, le respetan mucho, le hacen casar con María de Aragón, pero están en la corte de Rey Juan y llevan todas las galas y todas las modernidades de la corte de Aragón. Por eso dice Manrique, ¿qué se hizo el rey Don Juan II? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué de tanta invención que truxeron? Fueron sino devaneos, ¿qué fueron sino verduras de las eras? Las justas en los torneos, paramentos, bordaduras, esimeras. Es como es lo de la volubilidad de la fortuna, que un día puede ser la mudanza. Y aquí mira lo que dice del señor Álvaro de Luna. Pues aquel gran condestable, hace referencia, maestre que fue de Santiago, que conocimos, un tan privado, non cumpla que de él se hable, mas solo como lo vimos degollado. ¿Verdad? Sus infinitos tesoros, sus villas y sus lugares, su mandar, ¿qué le fueron sino lloros? ¿Qué fueron sino pesares al desar? O sea, esto realmente había leído al Marqués de Santillana, porque para empezar era sobrino nieto suyo. Claro. Cualquiera. Hay que decir que el Marqués de Santillana también dedica algún que otro soneto contra Álvaro de Luna,
Y claro, aquí ya, para salir un poco de Álvaro Luna, no vamos a centrarnos tanto en el contra, sino en qué forma se lo dedica, que es precisamente la del soneto. Soneto, es muy importante. El Marqués de Santillana es el introductor de esa forma poética que es el soneto en España, en la lengua castellana, en la lengua vulgar. Otra vez hablamos del gran innovador, porque normalmente lo que se suele, bueno, realmente decir un poco por encima, es que realmente los grandes sonetistas, realmente los que brillan en el soneto, evidentemente va a ser Garcilaso de la Vega, como dijimos, y Boscán, a instancias del embajador veneciano en el Generalife, cuando están bueno, con las galas de las bodas de Carlos V con Isabel de Portugal, y le dice, oye, ¿por qué no os dedicáis a esto, las formas italianas, el soneto, el endecasílabo, todo esto? Ah, pues bien, pues lo voy a intentar. Entonces, también fascinaros, porque es el momento, ¿no? Además, el gran sonetista, el soneto aparece con el Dolce Stil Novo, pero sobre todo es Petrarca, es el maestro sí. del soneto, ¿no? Y por supuesto, a Garcilaso pues se va a leer en Nápoles, además en toscano, el cancionero de Petrarca. Y por supuesto sus sonetos van a rendir supuestamente a una dama, igual que Petrarca fue a Laura, pues en este caso es a Isabel Isabel Freire, que parece que una de las damas que acompañaban a Isabel de Portugal en las bodas, ¿no? Pero sí, pero el Marqués de Santillana ya algunos dicen, no, cuidado, que el Marqués fue el primero en escribir los sonetos al itálico modo. Pero que es verdad, hombre, la verdad que está todavía muy pegado a la tradición métrica medieval y no hace, el endecasílabo le cuesta, no lo hace tan perfectos, por así decir, ¿no? Entonces él escribe los sonetos a itálico modo y veremos que, hombre, no son los de Garcilaso, es que es muy difícil llegar al nivel de Garcilaso. Voy a buscar por aquí, te voy a poner un par de ejemplos de comparación entre Garcilaso y el Marqués de Santillana. Pero vamos a ver si encuentro los sonetos. Que mientras lo buscas, señalar Esta es una fantástica edición que hizo la Biblioteca Castro de toda la obra del Marqués de Santillana. Mientras lo buscas, señalar que Rafael Lapesa precisamente decía sobre los sonetos del Marqués de Santillana que era precisamente en los sonetos y no en ninguna otra producción del Marqués de Santillana donde había más distancia entre el propósito y la realización, es decir, entre lo que quería hacer el Marqués y lo que realmente podía con los medios y con la lengua de su época, ¿no? Pues fíjate, vamos a ver si encuentro por aquí alguno. Bueno, ya que no encuentro el que quería, pero de los últimos sonetos, el último terceto dice lo siguiente. Últimos tercetos. Hago un poco, me salto un par de versos, pero bueno. Pues me traíste, Señor, donde vea, a quien deseo en non me desea, a quien me mata, aunque suyo so. Oye, pues ni tan mal. Esto está mal, está mal. Ahora voy a buscar un soneto, uno de los más célebres de Garcilaso, que lo tengo por aquí entre los papelones, pero y vamos a compararlo con los posibles antecedentes. Bueno, Boscán realmente es buen poeta, pero claro, el amigo de Barcelona, que le anima a Garcilaso a escribir, pero es que llega Garcilaso y es muy difícil competir con Garcilaso. La Vega, eso, que también fue guerrero y poeta. O sea, sigue también esa idea de las armas y las letras, ¿no? Aquí está. Los dos últimos tercetos de uno de los sonetos más hermosos de Garcilaso. Vamos a ver, claro, cómo ya ha cambiado la fluidez y la maestría, ¿no? Supuestamente se lo dice a su amada, que no sabemos quién es, suponemos que es Isabel Freire, porque como por la herencia trovadoresca uno no puede decir el nombre de la amada, normalmente estaba casada. Por eso Petrarca alude a Laura con parónimos o con juegos de palabras. El Laura, tal.
aunque se le escapan 2 ocasiones Laura, en vez de Laura, pero bueno. Dice, yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito el alma misma os quiero, cuanto tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Fantástico, fantástico. Tiene que ver con los juegos antitéticos de Petrarca, la muerte en vida. Además, su amada le dedica, toda su vida poética se le dedica prácticamente a Laura en vida y en muerte, una vez que fallece Laura, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, aquí dice Petrarca, en su soneto, a la muerte, ¿no? No tardes, pues el tiempo es ya venido. Es una traducción. Y si antes no lo fue, fueron en el punto que Laura fue partida de esta vida. Desde entonces un día no he vivido. Por ella fui, por ella al fin soy junto. Con ella mi jornada es fenecida. Sí, aquí hay, se puede ver el antecedente al soneto de Garcilaso, que está traducida por un poeta portugués del siglo XVI. Bien, pero ahora vamos a ver una cosa. Vamos a leer una parte de un soneto del Marqués de Santillana. A veces lo vemos más cercano a aquel por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Bueno, por, entre comillas, ser, por vuestro vivo, por vuestro moriré, vuestro soy todo y míos mis males. Por vos vivo, por vos muero. ¿Cómo no iba a haber leído Garcilaso de Vega a Marqués de Santillana, aparte de ser famoso, porque también era su tío abuelo? Hombre, vamos a ver, las cosas como son. O sea, que también le llegó Petrarca a Garcilaso a partir de los sonetos de Marqués de Santillana con toda seguridad. Claro. Y ahora vamos a pasar a el género por el que es más conocido. Si quieres, sí, antes de hacer permíteme, para cerrar este capítulo sobre los sonetos, yo quería leer un elogio que le hace Fernando de Herrera en sus anotaciones a las obras de Garcilaso, precisamente al Marqués de Santillana, donde señala la deuda que tenemos precisamente con el Marqués de Santillana por los sonetos. Me parece muy bonito esto que dice. Dice, el Marqués de Santillana, gran capitán español y fortísimo caballero, tentó primero con singular osadía y se arrojó venturosamente en aquel mar no conocido, y volvió a su nación con los despojos de las riquezas peregrinas. Testimonio de esto son algunos sonetos suyos dignos de veneración por la grandeza del que los hizo y por la luz que tuvieron en la sombra y confusión de aquel tiempo. A mí me parece, desde luego, bellísimo este. Sí, sí, ¿no? Y además reconocimiento de la osadía. Sí. Pues realmente estamos ya tocando varios palos de novedad del Marqués de Santillana. Y finalmente vamos a, pues una forma, un género que no inventó el Marqués de Santillana, pero que sí es famoso y que de hecho pues una de esas creaciones pues es la que yo creo que viene a la mente de todas las personas cuando se menciona el Marqués de Santillana, que es la serranilla de la vaquera de Finojosa. Sí, él escribió varias serranillas. Esto viene de la pastorela provenzal. Digamos que la trama más o menos tópica es un caballero se encuentra en la sierra con una vaquera o una pastora y le requiere de amores, ya que está ahí, y normalmente una vez la pastora accede, pero normalmente le dice que no, le desprecia, dice, tú vete por ahí que ya sé lo que quieres y déjame, ¿no? Entonces el marqués, que decíamos que no le gustaba demasiado el tema del género ínfimo, pero sin embargo, con los refranes que también se le atribuyen, que recoge de las viejas y tal. Sí, los refranes que dicen las viejas tras el fuego, que por lo visto es el primer refranero en lengua vulgar de todas las lenguas vulgares. ¿No? Entonces, él en el fondo ves que le gusta lo popular. Lo que hace él, estiliza el género de alguna manera, pero tiene varias serranillas y
en hexasílabos, suelen ser producidas. Por ejemplo, en la Mozuela de Bores, es una cosa que también es distintiva del Marqués, es que no son paisajes idealizados, son de lugares concretos, reconocibles. Normalmente pertenecían a sus señoríos o territorios, ¿no? En la Mozuela de Bores, él dice, bueno, el personaje, que ella dice, claro, que soy un señor, como dice, señora, pastor seré si quereres, mandarme poderes como a servidor. Oye, está diciendo que la mujer por mujer y por hermosa y por galana, pues que él se hace pastor por ella y que le puede mandar. Oye, también es una cosa muy rara encontrar en un escritor, aunque sea en lo literario, ¿no? Pero, bien, aquí también está Mensare Manzanares, en fin. Pero vamos a leer por la que es más conocido, que es La vaquera de la Finojosa, que es la verdad que es una delicia. Bueno, muy conocido, la habéis escuchado varias veces. Moza tan fermosa non vi en la frontera como una vaquera de la Finojosa. Faciendo la vía del Calatraveño a Santa María, vencido del sueño por tierra fragosa, perdí la carrera, vi la vaquera de la Finojosa. En un verde prado de rosas y flores, guardando ganado con otros pastores, la vi tan graciosa que apenas creyera que fuese vaquera de la Finojosa. Non creo las rosas de la primavera sean tan fermosas, ni de tal manera, fablando sin glosa, si antes supiera de aquella vaquera de la Finojosa. Non tanto mirara su mucha beldad porque me desara en mi libertad. Mas dice, donosa por saber quién era. ¿Dónde es la vaquera de la Finojosa? Riendo, oigo a la vaquera Finojosa reírse detrás de mí. Bien como riendo dijo, bien vengares, que era como decir bienvenido entonces, que ya bien entiendo lo que demandares. Non es deseosa de amar, ni lo espera aquella vaquera de la Finojosa. Toma. O sea, que se lo dice al noble, al señor de las tierras, ¿no? Luego, por último, quería también, de estos temas populares, el marqués, a la marquesa, aparte de los refranes, también le atraían lo que se llamaban las coplas, de las canciones de lírica tradicional, que estudió muy bien Damaso Alonso y Manuel Alvar. Son pequeñas letrillas, a veces de los versos, que él, por ejemplo, introduce en un villancico que se le atribuye dedicado a sus hijas. En el Día de Reyes, me parece, además. A ver, pues sí, cantar que hizo el marqués a sus hijas, loando su hermosura. El villancico que hizo el marqués de Santillana a 3 hijas fijas suyas, pero no son las hijas de las que habla aquí, son unas jóvenes, ¿no? Por una gentil floresta de lindas flores y rosas, vi de 3 damas fermosas que de amores han recuesta. Yo con voluntad muy presta me llegué a conocellas. Comenzó la una de ellas esta canción tan honesta. Esta es la canción tradicional que él incluye. Aguardan a mí, nunca tales guardas vi, sigue el marqués. Por mirar su fermosura de estas 3 gentiles damas, yo cobríme con las ramas, metíme sola verdura. La otra con gran tristura comenzó de suspirar, es decir, este cantar con muy honesta mesura. Y esta es una cancioncilla muy conocida. La niña que amores ha, sola como dormirá. Que se puede entender que si tiene amores no dormirá sola, o si no os correspondirá no podrá dormir por el insomnio. También la palabra niña se utilizaba, hasta no hace mucho, como un apelativo cariñoso a una joven. Ahora no se suele decir por si acaso se confunde con otras cosas más oscuras, ¿no? Pero bueno. Por no les facer turbanza, no quise ir más adelante a las que con
ordenanza cantaban tan consonante. La otra con buen semblante dijo, señoras de Estado, pues las dos habéis cantado, a mí conviene que cante. Y otra vez otra coplilla. De saldo al villano pene, que pene, de pena. Vengueme Dios de él. O sea, cuando un tipo pues la trata mal, pues que Dios sea el que se encargue de llevarle el karma, ¿no? Desde que hubieron cantado estas señoras que digo, yo salí desconsolado, como hombre sin abrigo. Ellas dijeron, amigo, no sois vos el que buscamos, mas cantad, pues que cantamos. Dice este cantar antiguo, y esto es genial, el final. Suspirando va la niña, e non por mí, que yo bien se lo entendí. Qué bueno. Tú estabas ahí mirando bajo tras las ramas, pero al final te dicen, no eres el que buscas. Sí. Finalmente, yo creo que para cerrar esta charla que hemos tenido sobre el Marqués de Santillana, a propósito precisamente de las serranillas, yo solamente voy a leer una frase de Marcelino Menéndez Pelayo, donde dice: lo más fugitivo y lo ligero en el Marqués de Santillana es lo que ha conseguido volar sobre las alas de los siglos. Yo creo que esto es un buen resumen de pues lo que ha sido la trayectoria y la suerte de la obra del Marqués de Santillana, pero que a pesar de que lo más fugitivo y lo más ligero haya sido lo que haya conseguido volar sobre las alas de los siglos, yo creo que con este vídeo pues estamos haciendo sobre todo una invitación a leer no lo más ligero, sino quizá lo más pesado, pero que también tiene su interés, como son Es verdad que se ha envejecido más en lo que él se empeñaba más, o sea, en la poesía más italianizante y culta, pero es muy interesante, sobre todo para saber lo que sabía. O sea, realmente cómo había como una esponja asimilado todo ese tesoro de la antigüedad y del protornacimiento, ¿no? Pero sin embargo, sin despegarse de la realidad cercana y de lo más humano, ¿no? Porque yo creo que el Marqués también nos da ese semblante de humanidad. Y por cierto, era capaz de citar en el premio a carta a un autor judío, sin ningún problema, diciendo que fuera de donde fuera habría que seguir el consejo de este sabio, ¿no? Por lo tanto, no era un hombre para nada cerrado, era un hombre abierto y podemos considerarle contemporáneo en ese sentido. Le encantaría ser contemporáneo nuestro si pudiera. Y estaría preguntando qué es la IA y qué eso para qué sirve y tal, cómo haces esto, seguro, seguro. O sea que en parte le hemos tenido aquí presente haciéndole este homenaje. Pues, estimados suscriptores y espectadores de Res Hispánica, si han llegado hasta aquí, muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado, que seguro que ha sido muy provechoso porque espero que se hayan enriquecido sobre la vida y la obra del Marqués de Santillana, y nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse al canal. Saludos. Ya dije que podían correr, pero demasiado tarde. Venga, muchas gracias. Gracias, José Luis.